Este año es el aniversario de la caída de un muro que ha dividido este continente, lo ha separado, pero también el mundo entero. Y ciertamente que hoy nos encontramos ante un muro y una división mayor, más grande, que globalización alguna no es capaz de derribar. Y este muro y división, separación de la que nos habla hoy nuestro texto, es aquello que la Escritura llama el pecado. El pecado es la gran separación, la gran barrera que divide a los hombres. Es lo que está detrás de toda animadversión, toda hostilidad, todo rechazo, todo desprecio. Es lo que explica que nuestros mayores problemas sean precisamente de convivencia. ¿O es que acaso pensamos otra cosa? ¿Creemos realmente que la principal dificultad que tenemos en la vida no es sencillamente esta? Pues la palabra de Dios nos muestra que hay una causa y explicación aún mayor que esta. Que si bien es cierto que todos los conflictos, tensiones, las dificultades que experimentamos tienen que ver con la relación de unos con otros, hay una causa, digamos, vertical detrás de ese problema horizontal. Y con ello comienza en nuestro texto y la palabra de Dios mismo. Nos muestra la realidad que se ha levantado de barrera y división entre Dios y nosotros. Y esa separación y división es tan real que en nuestro texto de Efesios se nos describe ni más ni menos como la distinción, el abismo que hay entre la muerte y la vida. No puede haber realmente una diferencia mayor que esta. Y por eso es que el asombro de el plan, proyecto, propósito de Dios de rescate y salvación es precisamente que venga a nosotros estando muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Efesios. Decía el predicador de Nueva York, Robert Farrar Capon, que era un conocido también gastrónomo, escribía en el New York Times sobre ello, y un increíble personaje que la única condición para poder llegar a Dios es estar muerto. Ciertamente, a la luz de lo que vemos que es la introducción de este texto, no podemos decir otra cosa. ¿Qué es lo que el hombre hace para poder alcanzar a Dios? Sencillamente, a la luz de la revelación que nos da el apóstol, nada. Estábamos muertos en delitos y pecados. En palabras de Romanos, si queréis también, capítulo 5, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por lo tanto, una y otra vez se resalta que este plan, propósito, iniciativa es de Dios, de principio a fin. Este es el gran mensaje de la Biblia, que nuestro es el problema, pero que suya es la solución. Y si tenemos que resumir toda la Biblia y la Escritura, no encontramos más que estas dos grandes verdades. Nuestra es la dificultad, la tragedia, la perdición, la muerte, en definitiva, en la que estamos. Pero suya es la salvación, la vida, el rescate, todo lo que verdaderamente merece la pena. Y por esto es que la mejor conclusión que podemos sacar siempre de leer este libro y acercarnos a esta palabra es tener más hambre y sed de Él. Porque de Él viene todo lo que merece la pena. De Él viene la vida, de Él viene el amor. Porque Dios nos ha amado de tal manera que a quien ha mandado a este mundo no es a una tercera persona. Es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el que ha venido a buscarnos, a rescatarnos. Por eso negar en modo alguno la plena deidad de aquel que vino a este mundo es privarse de la experiencia del amor de Dios. Porque el amor de Dios se muestra plenamente en Cristo Jesús. No hay en Él nada que no sea de Dios mismo. Por lo tanto,
En estas palabras se nos revela el corazón mismo de Dios. ¿Quién es Él para nosotros en Cristo Jesús? Aquel que ha venido a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque nuestro problema es doble. Somos culpables no solamente de lo que ofendemos, sino también de lo que dejamos de hacer. Nuestros pecados no son solamente de comisión, sino también de omisión. Una y otra vez nos presenta la Escritura que el problema del mal es doble. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, pero también con esta contaminación, con este estado que llena todo este mundo caído y roto que produce el pecado en este mundo. Por lo tanto, cuidado con hablar ligeramente del problema del pecado, porque todo, absolutamente todo lo que rodea la vida y el ser humano está marcada por esa realidad terrible que es el pecado. ¿Y sabéis cuál es la prueba y evidencia de ello? Aquí nos lo recuerda Pablo, la muerte. No hay nada natural en la muerte. Decía Proust que es el polvo de muerte el que cubre todas las cosas. Todo nos habla de nuestra temporalidad, del carácter efímero, transitorio, temporal, de todo lo que experimentamos y vivimos. Y eso demuestra que hay un problema. Porque estamos hechos para la vida. Estamos hechos para conocer una experiencia permanente. Una vida que va más allá de la muerte misma. Y lo que nos muestra la Escritura es que esa losa de los sueños de la que hablaba Lope de Vega, la realidad de esa cita ineludible que todos tenemos y a la que nadie, ninguno de nosotros puede escapar, que no sabemos cuándo llega. Todos nacemos con esa fecha de caducidad, pero desconocemos cuál es. Y quién sabe si hoy es ese día. Si de vuelta a nuestras casas, de regreso, será precisamente nuestro último día. Y la gran pregunta trascendente que nos hace Dios en su palabra es ¿qué es entonces para nosotros la vida misma? Y lo que te muestra aquí, que no hay más vida que la que viene de Dios mismo. Si en la vida que confías es en la que tú tienes ahora en este momento, en la que puedes aferrarte a ella, y pensar que esta es la única vida que existe. La rutina, la realidad de lo que conoces, aquello que te es familiar y cercano. Y no puedes ni siquiera imaginar que haya otra vida aparte de esta. Querido amigo, me lo digo a mí mismo, tenemos un problema. Porque realmente si esta vida es todo lo que tenemos que esperar, podemos sentarnos y llorar amargamente. Porque desde luego muy poco es en lo que esperamos. Pero lo que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús es vida eterna. Cristo Jesús no ha venido a dar otra vida que no sea vida eterna. Por tanto, quien tiene la vida de Cristo Jesús, tiene una vida para la cual la muerte en modo alguno es el fin, sino la entrada a una realidad maravillosa. Como aquel armario de Narnia en el cual entran los niños de las historias de C.S. Lewis. Así, el féretro, el lugar donde acabamos nuestra vida, esconde como ese armario una puerta secreta. La entrada maravillosa a un mundo que ni siquiera podemos intuir e imaginar. Tales cosas son las que Dios ha preparado a aquellos que ha amado desde el principio. ¿Y quiénes eran estos? Nos dice Pablo. Nos dice que estos éramos nosotros. Así andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nos habla de un poder espiritual que hay presente en este mundo. Seríamos unos necios si pensábamos que toda la realidad que hay es solamente lo que podemos experimentar, sentir, poder percibir con nuestros sentidos. Hay todo un mundo espiritual que desconocemos.
Y la palabra de Dios nos muestra que si bien no tenemos que vivir dominados por miedo, por pánico, paranoia por ese mundo, sin embargo es tan cierto como el mundo en el que vivimos. Tan cierto como los ángeles que nos protegen en la carretera al salir de este viaje, como de los espíritus que participan de esa desobediencia y rebelión a Dios y que actúan una y otra vez en contra del propósito de Cristo. Y el príncipe de todos ellos, Satanás, el diablo, aquel a quien vino también el Señor Jesucristo a vencer, a desbaratar todas sus obras, tiene sujetos, dominados, esclavos a tantos en este mundo. Y es por eso que debemos mirar a aquellos que están en torno nuestro con compasión, porque son como nosotros somos. Personas que han nacido y vivido bajo ese yugo, bajo esa esclavitud. Necesitamos mostrar la compasión de entender que son también, en cierto sentido, víctimas. Sí, ¿por qué no? Víctimas. Porque si bien son responsables, están sujetos, dominados, esclavos por un poder mayor que ellos mismos. El poder que opera en este mundo de desobediencia, que no son inocentes, sino culpables, pero también sujetos por ese poder. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos habla de este gran proyecto, propósito de Dios, cósmico, de poder cambiar todo el orden de cosas, visibles e invisibles. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Cristo Jesús, aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos dice aquí también Efesios, que nosotros no solamente estamos sujetos a ese poder, sino que también vivimos en otro tiempo, en esos deseos de la carne, haciendo su voluntad, sus pensamientos. Éramos así por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. La gran barrera y separación que una y otra vez vemos en el mundo surge precisamente muchas veces de los que se llaman seguidores de Cristo mismo. Hace ya 2000 años, en aquel día, aquel Viernes Santo, el velo, la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo fue rasgado de arriba a abajo. Pero llevamos más de 2000 años con la Iglesia intentando coserlo de nuevo. Y esta es la tragedia. No ha habido mayor enemigo a la causa del cristianismo que aquellos que se llaman sus seguidores. Y por esto tenemos que entender que el principal obstáculo a la fe cristiana está precisamente en aquellos que, llamándose seguidores de Cristo Jesús, levantan una y otra vez barreras, separaciones y divisiones que Dios ha derribado de una vez por todas en Cristo Jesús. En primer lugar, por un sacerdocio que se levanta entre Dios y los hombres como el único camino a Dios, como si no fuera suficiente el único, supremo, suficiente sacerdocio de Cristo Jesús. Da igual que ese sacerdocio se vista con las túnicas y vestiduras de reconocimiento religioso, o sea simplemente espiritual o carismático. Si hay un tipo de sacerdocio que pretende ser el camino que nos lleva a Dios más allá de Cristo Jesús, está levantando el muro que Cristo ha derribado de una vez y para siempre. Y la buena noticia que tenemos aquí es que tenemos que vivir a la luz de ese hecho. Dios ha abierto el camino por medio de Cristo Jesús. Su carne rota, su piel desgarrada, ha roto esa entrada separado que nos separaba de Dios y ha abierto así la senda y el camino para acercarnos a Él. Y este es el gran mensaje de este capítulo. Cómo Dios nos ha acercado a nosotros en Cristo Jesús, siendo no solamente sujetos por ese poder, sino también enemigos en nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Decía Martín Lutero que para poder ver a Cristo como nuestro amigo, tenemos que verle primero como nuestro enemigo. El problema del ser humano
es sencillamente ese: hostilidad, animadversión. No es que no pueda entender o comprender estas cosas, es que no las quiere. Sencillamente no le conviene que sean verdad. Todo su ser y su naturaleza se levanta en hostilidad y rechazo a todo lo que es la voluntad de Dios. Y en esa condición nacemos y vivimos. ¿O es que desde que somos niños no hemos experimentado esto? Basta que nos digan, no hagas esto, que es como un imán, oye, como una luz luminosa, que vamos directo, como los insectos a esa luz, a todo lo prohibido. Basta que nos digan las reglas, que la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cómo saben que vamos a cumplirlas? Inmediatamente buscamos cómo evadirla. Estamos hechos de tal forma que constantemente toda nuestra mente y condición nos lleva por el camino equivocado. Exactamente lo torcido es lo que buscamos. Y no reconocer esto es no conocerse a sí mismo. No haber descubierto la realidad de quiénes somos. Hasta qué punto somos una realidad torcida, que el hombre no puede enderezar. Y esto afecta a nuestro pensamiento, afecta a nuestro corazón, nuestros deseos, y se evidencia en nuestros actos. Este es el problema que nos separa también una y otra vez de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho al respecto? Samuel Escobar y otros muchos latinoamericanos han encontrado su inspiración muchas veces en la obra de John Mackay. Yo le he descubierto a una edad más tardía, pero es un personaje fascinante y fundamental para entender mucho del pensamiento evangélico latinoamericano. John Mackay fue enviado como un misionero presbiteriano en una pequeña iglesia conservadora de Escocia a Perú después de pasar por nuestro país. Estuvo con don Miguel de Unamuno. Él era apasionado de la literatura y de la filosofía de nuestro país y de la cultura latina. Uno de sus libros más conocidos se llama El otro Cristo español, ¿no? Y trata precisamente de la visión que de Jesús ha habido en nuestro tiempo. Mackay fundó en Lima un colegio donde muchos han pasado de lo que es realmente el grupo más influyente y dirigente de la sociedad en este siglo pasado de Perú. Ha sido formado en ese colegio que se llama San Andrés, ¿no? Y que fue una obra misionera de escoceses presbiterianos en la capital del Perú. Y Mackay fue un gran pensador, un hombre que enseñó también en la universidad y luego acabó su vida siendo el decano de la Facultad de Teología que había en Princeton, en Estados Unidos. Y en Princeton tuvo también un papel en los últimos años de su vida muy influyente. Se opuso al macartismo, fue uno de los principales hombres que desde el campo de la iglesia, ¿no?, se levantó ante la paranoia anticomunista, ¿no?, que había dominado la caza de brujas en Estados Unidos, ¿no? Y es un hombre fascinante en todos los sentidos. Y Mackay tiene un comentario a Efesios. Y en este comentario a Efesios, Mackay dice lo siguiente: el principio integrador de Dios, ¿no?, para unir a los seres humanos no es intelectual, el dogma, como el catolicismo romano, ni político, la fuerza de la conquista, como en el Islam o el marxismo, sino espiritual, el reino que viene por la redención de Cristo, uniendo a judíos y gentiles, al hombre y Dios, al cielo y la tierra. Mackay yo creo que presenta aquí exactamente lo que encontramos, que es la sorprendente manera en que Dios se ha propuesto rescatar este mundo. En primer lugar, no por un esfuerzo intelectual. Como los reformadores decían, y hablamos de ello ayer, una y otra vez, desde el cristianismo mismo, se ha pretendido que por la mente, por la inteligencia, pero también fuera del contexto de la Iglesia, por la educación, por un proyecto de pensamiento, las personas intelectualmente van a ver el mal que ellos hacen. Hemos sido educados todos con esta mentalidad, con la cultura de la prevención. ¿O es que acaso no habéis pasado por las escuelas en la época en que la mayor parte de nosotros hemos conocido, en que nos advertían sobre uno y otro mal? Demostraban los peligros de las drogas, la consecuencia de lo que era el sexo sin protección. ¿Y cuál es la consecuencia de todo ello? ¿Han desaparecido estos problemas? Esta es la ingenuidad
del pensamiento secular que nos rodea. El pensar que simplemente por informar, por dar a conocer a la mente la información de lo que tenemos que saber y conocer, nuestra vida y conducta va a ser diferente. ¿O es que creéis que aquel que maltrata a su mujer lo hace porque sabe o porque no sabe? No. La realidad de nuestra vida es mucho más compleja que lo que sabemos y conocemos. Todos sabemos muchas cosas de lo que es bueno y es malo, pero es que ¿acaso dejamos de hacerlas por saber que son buenas o malas? Sencillamente tenemos que tener la madurez suficiente para comprender que nuestro problema no es simplemente intelectual y mental, no es una cuestión de inteligencia. Y por eso todo proyecto que confía en el dogma, en el razonamiento, en todo lo que puede ser las ideas que ciertamente mueven este mundo, pero si espera cambiarlo por él, estamos perdidos. Porque ciertamente no hay salvación posible por una alternativa intelectual. Mackay también pone otro camino, el que conoció también y ha quedado una huella tan indeleble en los países latinoamericanos: la conquista, la fuerza, todo lo que significaba el imperio unido a esa iglesia, la manera en la cual buscaba de esa manera hacerse este mundo cristiano. Y sabemos los resultados que ha producido: el odio, el rechazo, la hostilidad a la que lleva todo ese camino. Y muestra los dos grandes pensamientos que más han influenciado también en este tiempo pasado: el marxismo y el islam. Dos ideologías cuya esperanza está en la fuerza. ¿Cuál es la manera de evangelización que tiene el mundo islámico? Sencillamente esa. Es el poder, la fuerza, el terror. Es la estrategia por la cual pretende hacer a este mundo seguir la senda de quien ellos creen que es Dios. Pero también lo hemos vivido en esa ideología que dividió el mundo y que ahora, al recordar este muro que cayó, vemos que todavía subsiste en algunas partes de este mundo: el marxismo, toda la ideología revolucionaria y todo el sueño absurdo de pretender asaltar los cielos por medio de nuestra fuerza. Ni las leyes ni la fuerza cambia el corazón del ser humano. Lo puede oprimir, lo puede sujetar, lo puede subyugar, pero no lo puede cambiar. ¿Qué es entonces el poder que cambia al ser humano? Solamente este que aquí encontramos: el del reino de Dios que se muestra por la redención de Cristo Jesús. Un cambio espiritual. Nos dice nuestro texto que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo Jesús. En Cristo Jesús recibimos esa vida que no es nuestra, esa vida que nos es dada como un don por la sola gracia y misericordia de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Encarnándose, en primer lugar, haciéndose, como recordaremos un año más, como uno de nosotros, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en esa plena identificación conoció nuestra debilidad. Es más, en las palabras de Pablo a los Corintios, en un sentido es como si se hiciera pecado. Se identificara con toda nuestra debilidad, fragilidad y contradicciones hasta sus últimas consecuencias. Otra frase de Lutero, realmente impresionante, ¿no? Como muchos de sus pensamientos, ¿no? Dice: nuestro Padre, que es más misericordioso, viéndonos oprimidos y aplastados por la maldición de la ley, sujetos por ella, de forma que no podíamos ser liberados por nuestro propio poder, envió a su único Hijo al mundo y puso sobre él todos los pecados de todos los hombres, diciendo: sé como Pedro, que niega, como Pablo, el perseguidor, blasfemo y cruel opresor, sé como David, el adúltero, como aquel pecador que comió el fruto en el paraíso, como el ladrón que colgó de la cruz. Sé la persona que ha cometido los pecados de todos los hombres. Paga
y satisface por ellos. Esto es el glorioso y maravilloso Evangelio, que Cristo Jesús, siendo santo, perfecto y sin mancha, fue hecho en aquella cruz del Calvario, como uno de nosotros, conociendo la realidad y consecuencias terribles del pecado en todas sus realidades. Él llevó todas nuestras negaciones, todas nuestras persecuciones, todos nuestros adulterios, todas las maneras en las cuales una y otra vez hemos incumplido esa voluntad perfecta de Dios y la ha cargado sobre sí mismo en nuestro lugar. Y lo hizo por su sola gracia y misericordia, no por algo que nosotros hayamos hecho. Es por esto que la conclusión evidente del apóstol es que esto es una manifestación de su gracia. Nos dice algo más. Juntamente con él nos resucitó, levantó de la muerte y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando pensamos en la realidad de esa victoria de Cristo frente a la muerte, nos cuesta entender que no solamente aquel que murió por nosotros, al resucitar, resucitó también, en un sentido, con nosotros. Es como si nos viera ya en la gloria misma, sentados a su diestra. Semejante pensamiento va más allá de lo que podemos imaginar y entender. Es como si viera esa obra de salvación consumada, realizada, pero cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos con todas nuestras miserias, contradicciones y debilidades. Pero la buena noticia, queridos amigos, es que somos más de lo que hemos sido hasta ahora, lo mismo que eran los demás y de lo que somos en este momento. Lo que un día seremos, transformados en la gloria de Dios, porque ese día nos veremos como Él nos ve a nosotros, por Cristo Jesús. Porque Dios no te ve ahora, tal y como tú te ves a ti mismo. Él te ve en los ojos puestos en su amado Hijo eterno, Cristo Jesús. Y Él se complace, porque Cristo ha satisfecho plenamente, ha realizado esa obra, de tal manera que no hay la menor sombra de duda en su aprobación. Te recibe y acepta plenamente, porque un día desamparó y abandonó a su propio Hijo en aquella cruz, para que nosotros podamos ser ahora aceptos por causa suya. Hasta ese punto debemos la vida a otro, Cristo Jesús. Es por lo tanto con Él que tenemos una deuda eterna de gratitud. Es ante Él que debemos una vida prestada, que no es nuestra, que no nos corresponde, que recibimos por su sola gracia. Y lo ha hecho ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros, por toda la eternidad, esa abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Todo el cosmos, toda la realidad de la eternidad hecha, proclamará y anunciará la maravilla de la gracia de Dios. Ese trono eterno de Dios se fundamenta y se basa en su sola misericordia. Vivimos por su sola gracia. Y entender esto nos va a costar toda una eternidad. Saber que somos lo que somos por la sola gracia de Dios. Y es por eso que no hay expresión para la eternidad más que la adoración, que la alabanza. No hay otra forma de responder al hecho de que esa vida que nos viene de Dios es por su sola gracia y misericordia, su abundante, su rica fuente eterna de misericordia. Y por ella somos hechos para nuevas obras que Él ha preparado de antemano para andar en ellas. Porque ya no estamos separados como los judíos de los gentiles. Él ha roto esa barrera y separación que había entre su pueblo
al cual encontramos en el Antiguo Testamento que Dios había dado semejantes bendiciones, y los gentiles que estaban lejos de ellos, que no eran ciudadanos de ese pueblo, ni participaban de sus promesas. Lo que entendemos en la palabra de Dios es que el esfuerzo que la Iglesia ha hecho una y otra vez para levantar separaciones en lo que Dios ha derruido, no solamente es una tarea inútil, sino indigna del nombre de Cristo. Samuel Escobar y otros muchos pensadores latinoamericanos tuvieron una gran influencia en el mundo evangélico en el año 1974. En el congreso que se celebró en Lausanne, en Suiza, varios de ellos que tuvieron ponencias, también de España, José Grau habló sobre el reino de Dios, pero ellos insistieron de una forma especial en que la escuela misionera que estaba entonces comenzando con toda su fuerza en el mundo evangélico, que nos decía que la Iglesia crece cuando los grupos son homogéneamente más cercanos entre sí. Que está comprobado evidentemente que aquellos que tienen algo más en común, sea su formación, sea su origen étnico, sea su edad, la generación a la que pertenecen, tienden más a reunirse y por lo tanto la Iglesia va a prosperar o crecer más abundantemente en la medida que comprendamos este principio que el Igle Crecimiento llamó de unidades homogéneas. René Padilla, Samuel Escobar, todos aquellos hombres que hablaron en Lausanne en el año 74, dijeron: no me importa que esto funcione. Mi pregunta es si esto es bíblico. Si esto es lo que Dios quiere para nosotros, que levantemos barreras y separaciones donde Cristo ha querido una iglesia de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu y cultura. Me da igual que esa labor sea más ardua o más difícil. La cuestión es a qué nos llama Dios. No a estar con aquella gente que nos sentimos más naturalmente predispuestos a estar, porque son jóvenes como nosotros, porque tienen nuestra formación universitaria, porque pertenecen a nuestra misma raza o cultura, porque han nacido en la misma nación. Lo que Dios nos presenta es una iglesia en la cual ya no hay barreras ni separaciones, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni gentil, no hay separación alguna que los hombres puedan poner en aquello que Dios ha unido en Cristo Jesús. Y el llamado, por lo tanto, que Dios sigue haciéndonos por medio de esa obra de redención es a vivir, a experimentar la unión que Cristo ha hecho. Aquellos hombres que estaban separados entre sí, unidos en la realidad de su iglesia. Por esto, cuidado con pensar pragmáticamente. Cuidado con rechazar o despreciar la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia es la manifestación de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. No encontramos en el Nuevo Testamento un solo ejemplo de un cristiano sin iglesia, a no ser que sea en la persecución en una isla como Patmos. Pero nadie realmente que viviera en el mundo en el cual el Evangelio se extiende puede pretender vivir esa fe separado de otros creyentes. ¿Sabéis por qué? Porque es pisotear la sangre de Cristo Jesús. Él ha entregado su propia vida, la ha derramado para esa iglesia, presentarla un día delante del Padre, gloriosa y sin mancha. Y nadie tiene derecho a llamar a aquel por el cual Cristo ha derramado su sangre como alguien indigno de Él y de su iglesia. La iglesia de Dios se nos presenta aquí en este capítulo como el fruto, el resultado y la consecuencia de lo que Dios ha hecho con ese su propósito de salvación. Y por eso es que nos dice que ahora nosotros que estábamos lejos, ajenos, separados, divididos, ¿no? Mediante la cruz Dios nos ha reconciliado. En un solo cuerpo ha matado todas las enemistades. Y ahora anuncia al mundo, también por medio de su iglesia, que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos, miembros de una familia, edificados sobre ese fundamento de apóstoles y profetas, que la principal piedra del ángulo es Cristo Jesús mismo.
Por lo tanto, no es posible un cristianismo sin iglesia. Me da igual que se llame posevangélico o como lo quieras llamar. Realmente no es el cristianismo apostólico. No es el que encontramos en el Nuevo Testamento. El protestantismo ha individualizado su fe de tal manera que cada uno parece vivir de una manera tan personal y transferible su experiencia cristiana que puede prescindir del resto de la comunión de los santos. Tristemente, el mundo evangélico ha tenido demasiada tolerancia, con francotiradores que hacen la guerra por su lado, gente que batalla y que lleva su propio camino y senda haciendo su propia voluntad, construyendo sus propios imperios, haciendo sus propias causas, en vez de buscar edificar el reino de Dios que ha levantado por medio de Cristo Jesús una vez y para siempre. En la Iglesia de Cristo Jesús no hay lugar para el individualismo. Para que en último término podamos decir, eso es lo que yo simplemente quiero, lo que a mí me parece. Todo lo contrario, el Señor Jesús nos llama a renunciar a nosotros mismos, a negarnos, a aceptar a aquel que tenemos a nuestro lado como nuestro hermano. Somos hijos de Satanás cuando maldecimos a nuestro hermano, porque él ha sido homicida desde el principio. Él es el que busca que despreciemos y rechacemos a otros cristianos. Es el que nos lleva a ignorarlos, a pretender vivir como si no existen. Por eso tenemos que, humillados delante de Dios, reconocer que hemos pecado, que ofendemos a Dios cada vez que despreciamos y rechazamos a nuestros hermanos. Y la oración en esta mañana quiero que sea por eso de dos en dos. Que cada uno con la persona que tiene al lado reconozca delante de Dios que esa separación, división que teníamos los unos de los otros y que todavía el mundo y la iglesia misma quiere levantar, Cristo la ha derribado de una vez y para siempre. Quiero que ores con aquel que está al lado y confieses que en el nombre de Cristo Jesús Dios te ha unido a Él para siempre. Y que si vamos a estar juntos en la gloria, ya es hora de empezar a aprender a vivir juntos en esta tierra. Que por lo tanto reconozcamos que más allá de nuestras particularidades, lo intrínseco realmente de lo que es nuestro capricho, nuestra visión de las cosas, no podemos seguir viviendo guiados sencillamente por nuestra voluntad, por lo que a nosotros nos parece o nos antoja, sino que debemos aceptar y recibir a nuestro hermano como Dios nos ha recibido, por su sola gracia, por su sola misericordia, no por algo que esa persona es o por algo que ha hecho por ti, sino por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Ora así con la persona que tienes al lado y piensa y dile a Dios que podamos vivir así juntos, que podamos mostrar a este mundo que lo que ellos separan y dividen, que lo que este mundo y el que es el homicida desde el principio ha llevado, Cristo lo ha derribado, ha abolido, ha deshecho esas obras del maligno y nos une por su preciosa sangre.